Bueno, buenas tardes. Esta es nuestra presentación de la generación de modelos de análisis de datos. Bueno, el objetivo general fue recolectar datos de microempresas en la ciudad de Puebla y con los datos recolectados planteamos una problemática que podamos observar nosotros. Crearemos un modelo que nos ayude a resolver esta situación con las variables que creamos más convenientes. Analizaremos por medio de ecuaciones de regresión algunas problemáticas y discrepancias que encontremos en la colecta de datos. De esta forma, comprendiendo la situación del problema. Para una mejor planeación del proyecto, hicimos un EDT y un diagrama de Gantt. Comenzando por el diagrama de Gantt, se establecieron todas las actividades que se tenían que hacer para poder llegar al objetivo que era recolectar datos y analizarlos, y también pues establecer la duración de estas actividades para poder que se, para que se plasmara gráficamente lo que teníamos que hacer. Y en el EDT, pues de la misma manera se plantearon las actividades, solo que de manera más detallada para poder pues tener presente lo que se tenía que hacer. Ok, pues básicamente para la obtención de datos, lo primero que teníamos que hacer era delimitar una zona para obviamente pues la obtención de los datos requeridos para la realización del proyecto. En este caso pues delimitamos una área de 0,5 kilómetros que queda más o menos por la zona escolar de la UVM, por lo cual pues entrevistamos a personas, ¿no? Como lo pueden ser consumidores, proveedores y dueños de los locales. Mm, Y aparte, pues tuvimos que mencionar de qué institución veníamos para la colecta de datos y sobre todo para hacer las entrevistas. Para analizar los datos que obtuvimos en estas entrevistas, primero había que prepararlos y para esto teníamos que definir qué tipo de variables era cada respuesta de la entrevista, si eran categóricas o numéricas, y revisar si teníamos datos perdidos y el tratamiento que íbamos a utilizar para llenarlos. Para las variables de tipo categóricas se utilizó el método de moda para rellenar los datos faltantes. Y para las variables numéricas se utilizó la moda y en algunos casos la media también. Y con esto podremos observar los comportamientos de los distintos datos y los residuos para poder decidir cómo hacer nuestro modelo. La complejidad y la importancia de la limpieza de estas bases de datos es que si tenemos los datos crudos no se pueden saber muchas cosas porque en bases de datos que son muy grandes va a haber siempre un error y tenemos que limpiarlas para tratar de hacer este error lo más pequeño posible. Y para poder entender estas varias partes del proyecto y tener un objetivo específico, se tiene que limpiar los datos para tener una visión más clara de lo que se va a realizar. Bueno, la descripción del reto dice que con los datos que recopilamos, queríamos averiguar si existe una relación entre la frecuencia que las personas visitan un local con respecto a las variables de los competidores cercanos, la frecuencia de que hacen recargas en ese local y qué tanto llegan los proveedores a suministrar este local. Entonces se tomó la base de datos, filtramos los datos que tenemos en locales en común entre la base de datos de consumidores y dueños locales y al final nos dio este análisis. Y bueno, después de haber realizado un análisis de regresión con las variables que consideramos podrían influir en la frecuencia con la que los consumidores asisten a cada tienda, llegamos a la conclusión de que no existe alguna relación entre ellas, ya que el valor P de las variables está muy por encima del 0,05. Esto hace que aceptemos la hipótesis nula, que era que las tres variables influyen en el resultado. Es necesario realizar más análisis considerando otras variables para encontrar una manera de maximizar la frecuencia con la que las personas acudan a los locales a consumir sus productos y servicios.
Y como conclusión, pues podemos decir que nuestra análisis, pues, conforme a nuestros datos, pues dice que no hay relación entre los datos, entonces podemos asumir que de plano no hay ninguna relación o que nuestros datos, pues, no están del todo correctos. Y pues se tendría que hacer mejores datos o pues tener más confianza en nuestros entrevistadores para poder hacer un mejor análisis o podemos elegir otras variables que influyan en nuestra frecuencia de que una persona, un consumidor vaya a esta tienda. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.